Hola, ¿qué tal? Te saluda el profesor Nelson Jarachu. Bienvenidos una vez más a clase. Gracias por estar aquí en mi canal de YouTube. Esta vez vamos a compartir un tema muy importante del curso de trigonometría. Vamos a ver qué diferencias hay con la geometría y cómo lo aplicamos en los problemas propuestos. Así que no te vayas, pero antes quisiera invitarte nuevamente a que me sigas aquí en mis redes sociales para más material en los cursos de matemática y física. Ahora sí, vamos con la explicación. Y muchachos, empezamos como siempre con una problematización. Mira lo que te dice. ¿Qué ángulo barra el minutero de un reloj desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde? Pregunta interesante, ¿verdad? También te dice, ¿puede un ángulo medir menos 1120 grados? Otra pregunta interesante. Entonces hoy día vamos a conocer estos conceptos básicos del curso de trigonometría. Atento, el tema del día de hoy es ángulo trigonométrico. Vamos a diferenciarlo con el ángulo geométrico, poco a poco y detalladamente. Aquí tengo yo un rayo OP. Si yo abro el ángulo desde ahí, tendría hasta llegar a otro rayo llamado OQ. Y si sigo expandiendo el ángulo, va a ser mucho más abierto hasta llegar también a un rayo OQ. Mira lo que pasa. El rayo OP genera un ángulo cuando gira respecto a su origen. El ángulo trigonométrico, a diferencia del geométrico, se genera por la rotación de un rayo respecto a su origen. Aquí tenemos que tener en cuenta muy bien de que es muy diferente el ángulo trigonométrico con el ángulo geométrico. Tiene sus diferencias muy específicas, como cuáles, como que el ángulo geométrico solamente gira en un sentido nada más. Aquí el trigonométrico no, puede tener dos sentidos que lo vamos a conocer el día de hoy. También el ángulo geométrico solamente puede ser positivo. Claro, entonces aquí el ángulo trigonométrico también puede ser negativo, así que no te vayas para poder descubrir esas características. Empecemos por una definición. Mira lo que te dice. El rayo tiene una posición inicial y una posición final. En su posición inicial es el lado inicial y en su posición final es el lado final. Mira, acá tengo un rayo color rojito, donde aquí voy a empezar a trazar mi posición inicial. Y acá tengo otro rayo rojito donde va a ser mi posición final. Entonces acá vendría a ser mi lado inicial y aquí vendría a ser entonces mi lado final. Y aquí yo tendría desde donde empezó, desde mi lado inicial, empiezo a abrir mi ángulo hasta llegar a mi lado final. Eso es lo importante del ángulo trigonométrico. Este tiene una orientación, tiene un sentido. Desde que parte desde su lado inicial hasta llegar a otro rayo llamado lado final. Ahora, el rayo puede girar en sentido horario generando un ángulo negativo o en sentido antihorario generando un ángulo positivo. Aquí yo ya tengo el nombre de los sentidos, horario y antihorario. Mira, tengo acá mi primer sentido, el antihorario. ¿Cómo se traza? ¿Cómo se dibuja? Mira, tengo mi posición inicial, acá tengo mi posición final, entonces mi sentido antihorario sería de esta manera. Ese es el sentido llamado antihorario. Entonces ese angulito que tiene ese sentido lo voy a llamar ángulo alfa. Como es sentido antihorario, ese alfa va a ser positivo. Alfa va a ser un ángulo positivo. Todo ángulo que tiene un sentido antihorario, o sea que va en contra de las agujas de reloj, siempre va a tener signo positivo. No te olvides, por favor. Sin embargo, acá tengo el siguiente que se llama sentido horario. Aquí está. Mira, tengo acá mi posición inicial, vamos a mi posición final y va a tener este sentido el angulito. ¿Te das cuenta que es un sentido horario? O sea que va a favor de las agujas de reloj. Aquí lo voy a llamar mi ángulo beta. Y si beta o cualquier ángulo tiene un sentido horario, o sea que va a favor de las agujas de reloj, entonces ese ángulo va a ser negativo. Aquí le voy a poner entonces de que beta es negativo. De esta manera ya conocemos cada uno de los sentidos por los cuales puede girar este ángulo trigonométrico. Es muy distinto al ángulo geométrico. Aquí va a tener lo importante que tiene un sentido. Y si tiene sentido va a tener un signo. Esa es la diferencia que tenemos que darnos cuenta. También acá me dice lo siguiente, de que el rayo puede girar menos de una vuelta o más de una vuelta. Es decir, el ángulo trigonométrico se puede extender indefinidamente tanto positiva como negativamente.
Mira, acá tengo mi posición inicial, acá tengo mi posición final. Ahora vamos a hacer girar ese angulito. Tengo mi ángulo que empieza desde este lado inicial, de mi posición inicial. Voy a hacerle un giro, un sentido antihorario, o sea, en contra de las agujas de reloj. Vamos a darle que tengo una vuelta que es 360, acá tengo otra vuelta que son 720 y acá tengo otra vuelta más que llega hasta aquí. Y mira, llegó hasta aquí mi angulito. Ha dado 2 vueltas y algo más. Este ángulo, por tener sentido antihorario positivo, va a valer 1040 aproximadamente, pero positivo porque tú sabes que está en sentido antihorario. Lo mismo sucede cuando tengo este angulito. Tengo aquí lo mismo, posición inicial, posición final. Vamos a trazar ahora un ángulo en sentido horario, o sea que esté a favor de las agujas de reloj. De esta manera, acá está mi posición inicial y voy a dar de aquí una vuelta que es 360, le doy otra vuelta más que es 720, otra vuelta más que es 1080 y le voy a llegar hasta aquí. Entonces este angulito valdría 1130, pero tiene signo negativo. ¿Por qué? Porque tiene un sentido horario. De esta manera hemos diferenciado cada uno de los dos. Si tú trazas un ángulo que tiene sentido antihorario, o sea que va en contra de las agujas de reloj, ese ángulo va a ser positivo, correcto. Y si tú trazas un ángulo que está en sentido horario, o sea que está a favor de las agujas de reloj, ese ángulo va a tener sentido y signo negativo. Date cuenta de lo siguiente, te dice, cuando un ángulo trigonométrico se le cambia el sentido, su medida resulta el opuesto del original. Mira lo que tengo, posición inicial, posición final, acabo de tener este angulito en sentido antihorario, este angulito que es alfa. ¿Está bien? Este ángulo alfa tiene sentido antihorario, sí. ¿Qué pasa si yo le cambio el sentido? Si yo le cambio el sentido, mira, ahora va a ser sentido horario a favor de las agujas de reloj. Y si yo le cambio el sentido obligatoriamente, ojo, obligatoriamente también se le va a cambiar el signo. ¿Está bien? Acá era positivo, ahora acá va a ser negativo. ¿Por qué? Porque se le cambió el sentido al ángulo. Esta es una observación muy importante y tienes que tener en cuenta en cada momento que tú puedas resolver un problema de ángulo trigonométrico. Mira esta segunda observación, ¿qué te dice? Para sumar o restar ángulos trigonométricos en un gráfico, estos deben tener el mismo sentido. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes un grupo de ángulos así como están formados de cada costado, tienes que darte cuenta en los sentidos de cada uno. Por ejemplo, tengo aquí mi lado inicial y este ángulo va a girarse de manera antihoraria hasta este lado final. Este ángulo valdría una X. Te das cuenta de que esa X es mi ángulo mayor. Y dentro de él, acá tengo otros ángulos pequeños, ¿te das cuenta? Entonces, cada uno de ellos tiene su valor, sí, lo voy a poner acá alfa, beta y tita. Entonces, teniendo aquí cada uno su valor numérico, cada uno también va a tener su sentido. Aquí va a ser sentido antihorario, acá va a ser horario y aquí también va a ser horario. Para poder operar esos ángulos, tú no puedes tenerlo en sentidos diferentes. Todos deben estar girando en el mismo sentido. ¿Qué sentido se recomienda? Que todos tengan sentido antihorario para que sean positivos, siempre pensando en positivo. Entonces yo tengo que cambiarle el sentido a los ángulos pequeños y si yo le cambio el sentido a los ángulos pequeños también va a cambiar ¿qué cosa? El signo. Mira a continuación, tengo también entonces, tengo el mismo ángulo grandote que valdría esta X de aquí hasta acá, ¿correcto? Y acá tengo los ángulos pequeños, acá tengo alfa, acá tengo beta y acá tengo ¿qué cosa? Tengo tita. Tita está correctamente en sentido antihorario, dejémosla ahí nomás, no pasa nada con la tita. Sin embargo, beta y alfa están en sentidos distintos. Vamos a cambiarle. Le voy a cambiar, ya no va a ser antihorario, va a ser ahora horario. Ya lo cambié. Y si le cambio el sentido a beta, ¿qué le voy a cambiar? También el signo sería menos beta entonces. Lo mismo con alfa, acá arriba tenía sentido horario y aquí entonces le voy a cambiar el sentido antihorario. Y si le cambio el sentido a antihorario, tendría entonces también cambiándole el signo. Esta es la manera de trabajar cuando tengo ángulos en sentidos distintos. Todos deben estar girando en el mismo sentido. Recomendable que sea un sentido antihorario. Listo muchachos, este fue el tema de ángulo trigonométrico, tema importante del curso trigonometría. Ahora te invito a que me acompañes a aplicar estos conceptos en problemas propuestos. Bien chicos, entonces empezamos con el problemita número 1. Mira, acá está.
te dice que de todo ese gráfico calcular el valor de la variable X. Tenemos que identificar dos cositas. La primera es que estos ángulos están sumando un ángulo de 90 grados. Eso es lo principal. Y lo más importante es ¿qué cosa? El sentido de los ángulos. Mira, este menos 2x tiene un sentido horario y este 3x tiene un sentido antihorario. No puede estar así, al momento de operarlos, imposible que estén de esa manera. Tenemos que cambiar el sentido a uno de los ángulos para que ambos estén yendo al mismo sentido. ¿Qué sentido se recomienda? Sentido antihorario. Entonces, el único ángulo que le puedo cambiar el sentido para que sea antihorario vendría a ser entonces el menos 2x. Cambiándole el sentido al angulito, ya también le tengo que cambiar entonces el signo. Sería entonces más 2x. De esta manera, ambos ya están yendo en el mismo sentido. Sentido positivo, o sea, antihorario. De esta manera ahora sí los puedo operar. ¿Por qué? Porque sería 3x más 2x, vendría a ser entonces la suma, ¿cuánto? Pues 90 grados. Por lo tanto, sería que 5x es igual a ¿cuánto? Pues a 90. Me pide calcular el valor de x, que ¿cuánto es? X va a ser igual a ¿cuánto? 16. Y esa es la respuesta a mi primer problemita. Date cuenta, por favor, importantísimo el sentido del ángulo. No podemos operar ángulos que tengan sentidos contrarios. Tiene que cambiarse todos al mismo sentido. ¿Qué sentido? Sentido antihorario. Problema número 2. Mira lo que te dice. Indica la medida del ángulo AOC y te dan todo este esquema. La misma idea del problema anterior. Mira, analicemos entonces el sentido de los ángulos. Acá tengo un 60 que es sentido antihorario, o sea, positivo antihorario. Y acá tengo un sentido horario. Sentido horario, entonces signo negativo. Así no los puedo operar. No puede ser así, tienen que tener ambos el mismo sentido. ¿Qué sentido se recomienda? El sentido antihorario, porque es positivo. Es mejor que esté en positivo, siempre pensando en positivo. Entonces, este ángulo le voy a cambiar el sentido, le voy a cambiar de esta manera. Y ya le cambié el sentido para que sea igual que el otro ángulo y sea en sentido antihorario. Y si le cambio el sentido de este angulito, también le tengo que cambiar el signo. Entonces se convirtió en más 50. Ahora sí, ¿qué me están pidiendo? A mí me piden la medida del ángulo AOC. AOC. Y AOC es la suma de este angulito con el de acá. Entonces tengo que sumar ambos ángulos. Por lo tanto, sería simplemente 60, que es positivo, más el 50, que también es positivo. Por lo tanto, la respuesta, o sea, la medida del ángulo AOC, vendría a ser entonces 110 grados positivo. De esta manera también completamos el problema número 2. Tienes que darte cuenta del sentido de cada uno de ellos y cambiarle el sentido para poder recién operarlos. Problemita número 3 te dice en la figura calcular el valor de la variable X. Veamos entonces el sentido de cada uno de los ángulos. Acá tengo un ángulo que tiene este sentido, te das cuenta que es un sentido horario, y acá tengo el otro angulito que tiene un sentido antihorario. Entonces los dos, si se van a prolongar, se van a chocar aquí. Entonces no deben chocarse, deben estar siempre yendo al mismo sentido. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar el sentido a uno de ellos. Y tiene que cambiarse al que esté horario, para que ambos tengan antihorario y sean positivos. Esa es la idea, pensar siempre en positivo. Entonces vamos a cambiar el sentido. Acá le cambio el sentido y esto se convierte en más. Sería ahora más 150. Y tú sabes de que todo este ángulo pues me vale 180, es un ángulo llano, ¿correcto? Eso no cambia, eso siempre es lo mismo para geometría, trigonometría y para todo, ¿está bien? Entonces, si todo vale 180, acá tienes 150. ¿Cuánto le falta? Le faltaría 30. Entonces 30 es igual a 2x, ¿está? Por lo tanto, 2x es igual a 30 y me están pidiendo a mí el valor de la variable x. Por lo tanto, x valdría 15. Y esa es la respuesta a mi problemita número 3. Nuevamente aquí hemos analizado el sentido de los ángulos y tenemos que cambiarle para que todo esté yendo en positivo. Mira lo que te dice el problema número 4. En todo este esquema, calcular nuevamente el valor de la variable x. Todo
todos te das cuenta que están sumando 90. Entonces hay que analizar cada uno de los ángulos y su respectivo sentido. Analizando el sentido de cada uno de los ángulos, tengo que este menos 2x tiene horario, 6x tiene antihorario y menos x también tiene horario. Entonces vamos a cambiarle el sentido. Acá sería entonces, le cambio el sentido a antihorario y le pongo más. Acá está bien, no hay ningún problema. Y aquí también le cambio el sentido al menos x, le convierto en un más x. Por lo tanto, la suma de los tres ahora sí los puedes operar, porque todos están yendo en el mismo sentido. Entonces la suma de todos tiene que darme un ángulo de 90 grados. Y ya está el problema. Mira, tengo 6 más 2 más 1 vendría a ser entonces 9. 9x. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Pues al ángulo de 90. Por lo tanto, me están pidiendo x, entonces despejamos. X vendría a ser entonces 10. Y esa es la respuesta a mi problemita número 4. Siempre tienes que ver el sentido de los ángulos, analizarlo y cambiarle para que todos estén yendo en el mismo sentido. Problemita número 5 te dice calcular el valor de la variable x en función de beta y tita. Miremos el esquema y nuevamente chequemos el sentido de cada uno de los ángulos. Y entonces, analizándolo, tenemos lo siguiente. Tengo que menos beta tiene un sentido horario. Entonces le vamos a cambiar el sentido. Si le cambiamos el sentido, la misma idea, le cambiamos el signo también al ángulo. Este menos x tiene sentido antihorario, dejémoslo ahí, está correcto. Y tita tiene un sentido horario, le cambiamos el sentido a tita y le ponemos, entonces sería menos tita, ¿correcto? Entonces tengo ya los tres angulitos, ya están en el mismo sentido, están yendo en sentido antihorario. Entonces los tres deben sumar 90 grados, acá está. Colócalo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que beta, que está acá, más menos x, que está aquí, más menos tita, que está acá, va a ser igual a ¿cuánto? Pues a 90 grados. Pero mira, acá tengo más menos, o sea, convertir en ¿qué? En menos. Más por menos es menos. Acá también lo mismo. Entonces, ¿cómo quedaría? Beta menos x menos tita es igual a 90. Ya está. Cada uno con su respectivo signo. Pero no te pide eso, te está pidiendo el valor de x en función de beta y tita. ¿Qué quiere decir en función? Quiere decir que en tu respuesta final debe aparecer obligatoriamente beta y tita. Entonces, este menos x puede pasar a otro lado con más, claro. ¿Qué quedaría? Beta menos tita, el 90 pasa a restar, sería entonces menos 90 y la x está aquí en positivo. Por lo tanto, aquí yo tengo la respuesta. ¿Cuánto? X, ¿cuánto valdría? Simplemente valdría beta menos tita menos 90. Y esa es la respuesta. ¿Puede quedar así? Sí, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque beta y tita son letras, entonces no tenemos valor numérico. ¿Lo podemos dejar así? Sí. Y también lo importante es, como te dice, en función de beta y tita, al final debe aparecer esto y acá está. ¿Está bien? Entonces esta vendría a ser la respuesta a mi problema número 5. Siempre, por favor, tenemos que darle el sentido al ángulo. Y hay que cambiarle, ¿para qué? Para poder operar los ángulos que tengan todos el mismo sentido. Se recomienda que siempre esté en sentido antihorario. ¿Por qué? Porque es positivo. Y siempre pensando en positivo.